Nacional, él dice el clima está loco. Abogado, asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días, Lisset, Carlos Luis, Javier, a la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor estar aquí. Asambleísta, varios temas que tratar desde el Poder Legislativo, varios Sí. juicios se quieren avecinar, el principal hacia la Canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, y también el correísmo busca el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto sobre estos juicios políticos a las autoridades de este gobierno actual? Bueno, miren, el juicio a la ministra de Relaciones Exteriores, yo lo veo como una retaliación a lo que hizo el país, pero ¿qué hizo el país? Es la pregunta aquí. El país lo que buscó fue que se respete su soberanía, evitar la impunidad y con eso reaccionó como un Estado soberano, haciendo respetar su soberanía. Aquí ya dentro del juicio ustedes podrán ver más adelante en el desarrollo cómo se dieron los hechos. Ecuador impulsó a México a una conversación amable y diplomática, sí. Luego de eso México no respetó la soberanía ecuatoriana y el Ecuador lo que hizo fue hacer respetar su soberanía. Con eso un poco el tema de lo ocurrido. Ya de ahí el contexto del juicio político en cuanto a su solicitud, de lo que yo la pude revisar, realmente carece no solo de fundamentación técnica, es una fundamentación muy confusa, no se apega a la realidad y por ende carece de absoluto sustento. Eso provocó que las bancadas ya se pronuncien y digan ya su posición frente a este juicio político, que lo único que busca, insisto, es generar impunidad y que no se respete la soberanía del país. Y eso todos los ecuatorianos debemos de defender. Entonces usted estaría en contra de que se dé este juicio político a la De Canciller. hecho, no debió haber sido ni siquiera calificada la solicitud de juicio político por parte del CAL por la carencia de argumentos técnicos que padece esa solicitud. No debió ni siquiera haber pasado, pero como en la Asamblea Nacional se mueven solamente intereses políticos, eso provocó que pase. Ya de ahí, insisto, en cuanto al desarrollo del juicio, ustedes van a poder observar abundante fundamentación jurídica para la defensa no solo de la ministra en el juicio. Este juicio busca mucho más allá de solamente la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes que el país está en un proceso legal también internacional ante las cortes internacionales y este juicio lo que busca es que se aporte en contra del país en las cortes internacionales. Yo le pregunto a cualquier ecuatoriano, ¿usted sería capaz de ofender o de entregar a su propio país en las cortes internacionales? Estoy seguro que ningún ecuatoriano haría eso, porque nuestra patria no solamente que la debemos de amar, la debemos de respetar y hacer respetar. Y eso fue lo que hizo la ministra de Relaciones Exteriores. 7:50 En próximos días también la ministra del Interior irá a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. ¿Qué se espera de la ministra, ya que hay altos índices de inseguridad, aunque el gobierno insiste que se ha reducido algunos delitos? Mire, veamos lo que va a decir la ministra Lisset, pero si hacemos un comparativo entre cómo recibió el gobierno nacional en este corto periodo de transición, lo que recibió y había de problemas en el país y cómo está actualmente la situación del país, vamos a ver que en temas de seguridad la percepción ha mejorado. Pero lo que también tenemos que observar es que el tema de seguridad no solamente es sacar a la policía, sacar a los militares, sino como lo ha hecho el gobierno nacional, viendo que es un problema estructural, generando fuentes de empleo a favor de los jóvenes, brindando un mejor nivel, un mejor sistema de educación, y ese problema estructural debe ser atacado como está haciendo actualmente el gobierno nacional. Y de ahí nuestros esfuerzos como Asamblea Nacional fueron puestos también y están siendo usados por parte del gobierno. Y lo de la ministra tenemos que ver ya las cifras oficiales que va a presentar la ministra, pero si ustedes me preguntan, yo las espero con mucho optimismo. ¿Que falta mucho por hacer? Evidentemente que sí, pero en este periodo tan corto considero que se ha hecho bastante ¿Y también. la Asamblea sí ha ayudado en ese sentido? ¿Cuáles son los logros, por ejemplo, de la Asamblea en el marco de lo que usted señala, de la seguridad que queremos y aspiramos todos? Bueno, mira, al inicio la Asamblea tuvo una respuesta patriótica, podría decirlo,
respondiendo con las normativas que necesitaba el presidente de la República para la lucha en contra de la delincuencia, no solo en materia de seguridad, sino también en temas económicos. Luego, por ya razones estrictamente políticas, la Asamblea Nacional pierde un poco el norte y empieza a ser una oposición no coherente ni dinámica, sino una oposición antojadiza en contra del gobierno nacional y no poniendo más bien los intereses del país por delante, sino poniendo agendas políticas por delante de los intereses nacionales y comunes que nos debe de unir como ecuatorianos. La Asamblea Nacional respondió de esa forma. Actualmente, como ustedes podrán observar, está un poco convulsionada la situación a la interna por esta oposición, insisto, antojadiza por agendas políticas, partidistas y personales de ciertos actores políticos, pero sin embargo el gobierno nacional ha seguido trabajando y es lo que corresponde, ¿no? Nosotros como asamblea, quienes ponemos por delante al país, tenemos que coadyuvar y brindar los esfuerzos suficientes y necesarios, porque aquí le digo a la ciudadanía, si no nos unimos como país, como actores políticos, en estos momentos tan delicados que vivimos en el país, realmente los resultados tampoco es que van a ser tan alentadores. Pero aquí la ciudadanía tiene que recordar cuáles fueron los actores políticos que pusieron primero al país por delante y no los intereses políticos, y esos actores políticos son los que deben valorar para las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina también. Entonces la recomendación al pueblo en ese sentido, asambleísta. Bueno, la ciudadanía en ese control social que yo siempre lo he llamado a hacer y he invitado a la ciudadanía que lo haga constantemente, es la que debe de velar con su voto al momento de ejercerlo, ese poder constitucional, que sea la ciudadanía la que recuerde cuáles fueron los políticos que siguieron solamente con una agenda partidista y personal y cuáles fueron los políticos que se pusieron la camiseta del país, pusieron por delante los intereses del país y dijeron, bueno, es momento de unirnos, luego conversamos las agendas personales y partidistas, pero en este momento el país nos necesita. Así que eso debe valorar mucho la ciudadanía al momento también de ¿Usted aspira a una reelección? Bueno, primero hay que concluir este periodo como debe de ser y Pero veamos ya, bueno, una pre-campaña, por decirlo, ¿no? Pero esperemos mes de agosto, agosto, se están promocionando, septiembre. entonces por eso le consulto. Bueno, miren, más que la promoción que deban de hacer es lo que la ciudadanía necesita de los actores políticos. Yo en lo personal, al momento estoy concentrado en lo que corresponde a mi trabajo. Ya si la oportunidad se da, bueno, bienvenido sea, y si no, pues continuaremos sirviendo desde cualquier ámbito. Bueno, al momento sí, estoy sumado a este frente que conformó el gobierno nacional para la investigación de lo que es el tráfico de combustible, el contrabando de combustible, perdón, y eso también me he sumado porque es una causa positiva en beneficio del país. Todos necesitamos saber hacia dónde se fue ese combustible, cuánto es el perjuicio del país, quiénes han sido partícipes de aquello, porque si no, no tenemos un sentido de justicia como país, que es lo que tanto buscamos. ¿Y ya están trabajando en eso? ¿Qué datos tienen hasta el momento, asambleísta? Bueno, mire, de los datos que se han investigado, tenemos, como se ha hecho público, ya una denuncia por el ente de control, y como lo decía en otro espacio, ¿no? Nosotros como Asamblea Nacional, ¿a quién fiscalizamos? No es a la persona. La persona está representada por otro ente, por una persona jurídica. Esta persona jurídica, a su vez, responde a un ente de control. Ese ente de control sí está sujeto al control político de la Asamblea Nacional, y es ese ente el que nos dota a nosotros de todos los elementos. Con esos elementos descubrimos y también aportamos a la investigación que la compañía Copedesa pues ha incurrido en varias infracciones que son las que tiene que investigar la Fiscalía General del Estado con el organismo de control. Y de ahí nosotros, no, con la investigación que levantemos o el proceso de fiscalización, aportaremos esos elementos ante la Fiscalía. Bueno, y será la Fiscalía General del Estado la que ya resuelva la suerte de las personas que estén vinculadas en ese proceso. El problema aquí, dentro de este contrabando de combustible, es hacia dónde va, qué se hace con ese combustible,
Pero aquí también un tema muy sensible que tenemos que recordarlo es ese impuesto que se da porque existe, existen más de 1080 vehículos registrados por un mismo despachador. Ahí existe un impuesto que debe ir hacia el Estado. Y cuando ese impuesto no va hacia el Estado, ¿quién lo lleva? Directamente la compañía. Esa es otra investigación que también se está desarrollando y que debe de darse. Entonces no es una cuestión menor. No es una tema relación asambleísta esto contra uno de los administradores o dueños. Se habla del señor Aquiles Álvarez. No es una persecución. Bueno, También usted habla de que en la asamblea también hay agenda de quienes están en esa línea. ¿No esto también no va en esa línea asambleísta? No, mire, en lo absoluto. ¿O hay más empresas? Porque en lo absoluto. Mire, esto solamente es el inicio. Realmente es una investigación a nivel nacional que se va a desarrollar. Esto fue parte de una alerta que dan los organismos de control y de ahí que ya el alcalde de la ciudad esté involucrado por ser accionista de una de estas compañías junto a su familia. Bueno, quienes somos actores políticos y públicos somos los que más expuestos estamos a que seamos vigilados y controlados. Entonces, si el alcalde está dentro de esta situación, tendrá que responder ante los organismos de control. No tiene por qué ofuscarse, no tiene por qué enojarse, no tiene por qué cabrearse, como él dice, sino más bien responder ante los organismos de control. Eso ya está en la fiscalía asambleísta. Pues, la denuncia fue presentada por el organismo de control y nosotros, insisto, el proceso de fiscalización, dentro de lo que logremos juntar, aportaremos a la fiscalía con todos esos elementos, pero insisto aquí una cosa, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué debería de ofuscarse? ¿Por qué debería de enojarse? ¿Por qué debería de salir a insultar a una mujer? Sino más bien decir, bueno, que se enfrente a la fiscalía. Él ha dicho que nos espera en la fiscalía y yo le digo que no, es lo contrario. La fiscalía lo espera a él. Nosotros no vamos a la fiscalía, nosotros aportamos con elementos ante la fiscalía. Pero ahí el investigado es el alcalde, a través de su compañía, ¿no? Asambleísta, también se han llamado a comparecer varias autoridades. ¿Cuándo irían y quiénes son estas? Bueno, ya la Comisión de Seguridad hizo un llamado, primero un requerimiento de información, que es lo que corresponde, y luego de eso, pues ya un llamado a varias autoridades para que comparezcan. Debería de ser ya la próxima semana ante la Asamblea Nacional, y de ahí seguramente van a arrojarse muchos más elementos que la Fiscalía tendrá que considerar. Pero insisto en una cosa, esto no es un tema menor. El enriquecimiento acelerado de ciertas familias también en el país, vamos a ver de dónde ha salido, cómo ha salido, porque el contrabando también aporta a la inseguridad, a la delincuencia, al tráfico de drogas, y eso es lo que tenemos que investigar también. Por eso se relaciona el combustible con el crimen organizado. Pero es que es directo. Imagínese hacia dónde va ese contrabando de combustible. Ese contrabando de combustible va directo hacia los grupos criminales para hacer insumo para la droga, para ser usado por vehículos que andan sin placas también, para ser usados en alta mar, para diferentes actividades ilícitas que se da en el país. Entonces, no solamente es el perjuicio económico que se da al Estado, sino a qué contribuye este contrabando que se da. Pero esto no es nuevo, pues, asambleísta. El tema del contrabando de combustible, vaya a la frontera y va a ver que se sigue, sigue existiendo el contrabando. Y ahí hay otras empresas también. Se va a hacer una investigación total, asambleísta, una vez que se ha conformado esta comisión. Va a ser un tema general. Es interesante conocer otras empresas, otros nombres de otras personas que se han hecho millonarios, como usted dice. Va a ser un tema nacional. Primera vez que se pone el dedo en la llaga como debe de ser. Y esto va a arrojar buenos resultados investigativos en beneficio del país y evitar, poner todos los elementos para que esto ya no ocurra y de esta forma sean más controlados los expendedores, pues, de gasolina y diferentes combustibles. Perfecto. 8 de la mañana con 1 minuto. Le queremos agradecer al abogado Ferdinand Álvarez. Él es asambleísta y también miembro de la Comisión de Salud, que este es otro tema que también me hubiese encantado preguntarles, pero esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, asambleísta, por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Tengan excelente día. 8 de la mañana con 1 minuto. Hacemos una pausa y regresamos con más entrevistas e información a través de Unión Radio 580M, la cadena